Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Edgardo López, miembro de la Iglesia Almaná de la Esperanza, ubicada en el Coco de la Chorrera. Para mí es nuevamente un placer estar con ustedes hoy, domingo 25 de abril, trayendo el sermón de esta mañana. Saludo a todos los amigos, hermanos de diferentes iglesias también que se nos conectan a través de esta red social para dar inicio a nuestro culto dominical. El título de hoy, hermanos, de la prédica de hoy, tiene como nombre Prohibido los pleitos. Y vamos a encontrar nuestro texto en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 1 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 1 al 11. Vayamos al Señor en oración para comenzar. Señor, gracias por esta mañana que nos has permitido, Señor, estar juntos, reunidos a través de esta red social. Señor, te pedimos y te rogamos por una porción extra de tu gracia, de tu sabiduría sobre nosotros, Señor, para poder entender tu palabra, para poder aplicarla, Señor, y que tu palabra germine y dé fruto en nuestros corazones, Señor. Padre, gracias por cada uno de nuestros amigos y hermanos que se conectan. Señor, habla a su vida por medio de tu palabra en la mañana de hoy. De estas cosas te las pedimos, mostrando, Señor, suma reverencia hacia ti, reconociendo que tú eres creador y nosotros tus criaturas. En el nombre de tu amado Jesús y por tu amor. Amén. Amén. Como saben, hermanos, hemos entonces venido iniciando una serie expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo, del libro de Primera de Corintios. El pastor Dimas Molina también y el hermano Abdi Molina se han unido también a estas predicaciones del libro de Corintios. Ahora, el domingo pasado, el pastor predicó acerca de Primera de Corintios capítulo 5. En esta ocasión, entonces, vamos a seguir nuestra serie, empezando en el capítulo 6, viendo los versículos del 1 al 11. Nuevamente, el sermón tiene como título Prohibido los pleitos. Vamos a leer, hermanos, nuestro texto en esta mañana. Primera de Corintios 6, del 1 al 11. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hoy en día, hermanos, los cristianos, más que nunca, debemos de influir en el mundo. Debemos de influir en nuestra sociedad. Debemos ser tomados como punto de referencia a dónde acudir para tomar un consejo.
La manera como influimos, hermanos, va a ser también con nuestro ejemplo, cómo nos comportamos, cómo la sociedad ve nuestra familia, cómo la sociedad ve nuestro matrimonio, cómo la sociedad ve nuestras crianzas, nuestros hijos, cómo la sociedad ve cómo administramos nuestro dinero. Nosotros como cristianos, hermanos, no podemos buscar ayuda en el mundo de cosas que deberíamos nosotros ser los expertos. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros como cristianos vayamos a buscar luz en las tinieblas? Los inconversos están en tinieblas, son necios y no tienen temor de Dios. Por lo tanto, es inconcebible, hermanos, es inimaginable que nosotros vayamos a pedir consejos en las tinieblas, a donde alguien que no conoce a Dios. ¿Es eso acaso posible, hermanos? Lastimosamente se ve mucho hoy en día, pero no debe ser. En las porciones, en los versículos que vamos a ver esta mañana, vamos a ver que Pablo va a tratar un problema que afectaba especialmente al pueblo griego de Corintios, porque los judíos no solían acudir a tribunales públicos, sino que ellos resolvían sus diferencias entre los ancianos del pueblo o de la sinagoga. Para ellos, hermanos, los pleitos eran cosas que habían de resolver con un espíritu de familia y no exclusivamente legal. De hecho, muchas veces la ley judía hasta prohibía acudir a un tribunal que no fuera judío. El hacer eso se consideraba muchas veces como blasfemia contra Dios. Pero en otra mano, tenemos también en Corintios griegos, atenienses y gente, como lo menciona la Biblia, gentiles, que no eran judíos. Y para estos griegos, hermanos, los juicios figuraban entre sus espectáculos predilectos. Por lo tanto, parece ser que muchos hermanos de la iglesia de Corintios solían acudir a litigios legales, a tribunales inconversos, para resolver sus propias diferencias. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando, hermanos, en estos versículos? Hermanos estaban llevando a tribunales legales por problemas cotidianos entre hermanos. Un hermano llevaba a otro hermano a la ley, a los litigios, a los tribunales. Esto era lo que estaba pasando, hermanos. Los hermanos de la iglesia de Corintios estaban teniendo juicios judiciales en la corte de esos tiempos. Había hermanos demandando a otros hermanos en la corte de Corintio. Y a Pablo esto le parecía un espectáculo, algo fuera de lugar. Y Pablo en estos versículos va a venir a recordarles una verdad que también nosotros como cristianos deberíamos de tener presente si acaso hemos olvidado. Versículo 1 dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene alguno contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? En otras palabras, Pablo le está preguntando, ¿cómo se atreven ustedes cuando tienen una discusión o un argumento entre ustedes, ir a juicio delante de los injustos, de los que no conocen a Dios, y no delante de los santos, no delante de la iglesia? ¿Por qué no llevan su problema con los ancianos, con el pastor de la iglesia, para buscar solución? Esto era lo que Pablo les estaba haciendo hincapié y le estaba haciendo un énfasis a ellos. Ahora, leamos el versículo 2 y 3. Pablo les dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois digno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de esta vida? Pablo les está recordando una verdad que parece que los corintios y muchos cristianos hoy en día hemos olvidado. Y la verdad es que nosotros los santos vamos a juzgar al mundo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 19:28? Mateo 19:28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido,
también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, a la luz de lo que Cristo ya había dicho, Pablo hace esta comparación para que ellos vean la realidad que están pasando. Si en un futuro nosotros como santos escogidos de Dios vamos a estar juzgando al mundo, ¿cómo es posible que no podamos juzgar sabiamente entre asuntos de menor importancia en este mundo pasajero? ¿Dónde está la sabiduría que Dios da? ¿Dónde está el conocimiento que Dios da? ¿Dónde está la verdad que decimos tener en la palabra de Dios? Entonces, sabiendo esta gran responsabilidad y sabiendo que el Señor nos da sabiduría y tenemos su palabra como verdad, no es una verdad, porque la palabra es la verdad, la única verdad absoluta. ¿Cómo vamos a juzgar sabiamente, perdón, cómo no vamos a juzgar sabiamente entre asuntos terrenales? Es algo inconcebible, hermanos. ¿Cómo es posible que con la sabiduría que el Señor da y sabiendo la responsabilidad que tenemos en un futuro de juzgar al mundo, cómo no vamos a tener ni una pizca de sabiduría para juzgar entre asuntos de mucho menor importancia aquí en esta tierra y una tierra que es pasajera? Entonces, ahora sí estamos viendo un poco por qué Pablo le está llamando la atención a la iglesia de Corintios en cuanto a este tema. No, no era algo razonable, hermanos, no era algo que hacía sentido. Así es que Pablo de nuevo le pregunta, hermanos, si un día vosotros vais a juzgar al mundo, si hasta los ángeles, que son los seres supremos de la creación, van a estar sujetos a vuestro juicio, ¿cómo en nombre de todo lo lógico y todo lo razonable vamos a vamos a someter nuestros problemas, nuestros argumentos a personas que encima, hermanos, son personas paganas y no conocen a Dios? Y si tenemos que llegar a eso, les dice, hacedlo en el interior de la iglesia y encargad de juzgar esas cosas pequeñas a los que sean menos importantes, porque nadie que esté destinado a juzgar al mundo debe estar dispuesto a involucrarse en las cosas ordinarias de cada día, hermanos. Pablo nos está recordando esta verdad. Si nuestro futuro es este, ¿por qué vamos a dar estos pequeños problemas a que lo juzguen gente pagana, gente que no conoce a Dios? Para esto Pablo era un escándalo, hermanos. Esto no hacía sentido de ninguna manera. Por ponerlo de otra palabra, o en otras palabras, ¿no? Imagínense que un jugador de fútbol profesional, supongamos que juegue, yo no sé, en el Barcelona o en el Real Madrid. Supongamos que un jugador de fútbol profesional le cueste meter goles, ¿verdad? Él, por alguna razón, le está costando mucho meter goles, pero él viene a pedirle consejo a un estudiante de secundaria, que ni siquiera es profesional. Eso, hermanos, no tiene sentido. Él ya está en las grandes ligas, ya está en el Barcelona, en el Real Madrid. ¿Por qué él ha de venir a pedirles consejo de cómo jugar mejor, de cómo meter goles a un estudiante de 12, 13 años que no es profesional? Eso no tiene sentido. O un jugador de béisbol que quisiera batear más o meter más jonrones. Y imagínense que ese jugador de béisbol va a pedirle consejos a otro adolescente de 10 y 9 años de cómo batear mejor, cuando se supone que él ya es el profesional y él sabe 5 veces más o 10 veces más de lo que ese niño sabe. Entonces eso no tiene sentido, hermano, y eso es lo que los corintios estaban haciendo. Se supone que ustedes son los sabios, se supone que ustedes son los que tienen la verdad. ¿Por qué van a ir a que gente pagana que no conoce a Dios, que es sin entendimiento, que son personas naturales, que son personas necias, que no tienen temor de Dios, por qué van a dejar que ellos decidan o juzguen sobre sus problemas? Hermanos, no deberíamos pedir ayuda de cosas espirituales a personas que no son espirituales. ¿Cómo es posible, hermanos, que hoy en día haya cristianos que sigan consejos de vida de personas que no son cristianas? Esos cristianos están buscando luz en las tinieblas, hermanos.
Nadie va a las tinieblas a buscar luz. Uno tiene que ir a la luz a buscar más luz. Entonces eso no tiene sentido. No es posible, hermano, que le pidamos consejo de matrimonio, de crianza de nuestros hijos, de economía, a personas que no son cristianas. Es inconcebible, hermanos. Nosotros los cristianos somos los llamados a ser expertos en matrimonio, a ser expertos en crianza de hijos, a ser expertos en administración, a ser expertos a tener familias fuertes. Ellos deberían de venir a nosotros a pedirnos consejos, no nosotros a ellos, hermano. Ellos son los que están en tinieblas. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios y lastimosamente pasa mucho en muchas iglesias hoy en día. Gente de otras iglesias teniendo amigos o mejores amigos no cristianos que pasan infinidades de horas con ellos pidiéndole consejos de qué hacer, qué carrera tomar, cómo estudiar mejor, cómo comportarse en la familia. Hermano, esto no tiene sentido. Cristianos leyendo libros de autoayuda, de sociólogos, psicólogos, que no son bíblicos, hermanos, que no dan consejos bíblicos para nada. Entonces no podemos ir a buscar luz en las tinieblas. Vamos a ver qué dice el versículo del 4 al 6. Si pues, miren lo que dice Pablo. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. En otras palabras, hermanos, Pablo le está diciendo, si ustedes discuten y argumentan de cosas de esta vida, como mayordomía o administración, el trabajo, la familia, la casa, la crianza de los hijos, la conducta de uno en la vida, los negocios, que son lo que se habla, ¿no? En conversaciones cotidianas de persona a persona, de hermano entre hermanos. Cuando usted ve a su hermano, empiezan a hablar de muchas cosas, ¿no? Oye, hermano, ¿cómo va tu familia? ¿Cómo va tu vida? ¿Qué tal de tus hijos? ¿Están estudiando? ¿Cómo van sus notas? ¿Cómo va tu matrimonio, hermano? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo va el negocio? ¿Está prosperando? ¿No está prosperando? Son cosas que hablamos cotidianamente. Entonces Pablo le está diciendo, si ustedes discuten y argumentan estas cosas de la vida cotidiana, Pablo se pregunta, ¿por qué ponen a gente que no es de la iglesia a juzgar o a decidir entre estas cosas entre ustedes? ¿Qué es lo que dice el versículo 4? Cuando él dice, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Cuando Pablo dice el menor estima en la iglesia, no se refiere a un cristiano de segunda categoría o al que limpia, porque recuerde que en Cristo, en la familia de Dios, nadie tiene más privilegios que nadie. Todos somos iguales. Lo que Pablo se está refiriendo aquí es a gente inconversa, a gente que no forma parte de la iglesia. Entonces él está diciendo, si ustedes hablan de cosas de esta vida cotidianas, ¿ponéis para juzgar a los que no son de la iglesia entre ustedes? Y luego Pablo avanza para despertar los hermanos de ese sueño profundo que parecía que la iglesia de Corintio estaba. La iglesia de Corintio, según los historiadores, se pensaba que podía gozar de buena economía porque Corintio, recuerden hermanos, que era una ciudad donde había mucho negocio, mucha mercadería. Era un punto principal en ese tiempo para el comercio. Y parece ser que los corintios, hermanos, por ser esto, por tener tantos recursos, se creían una super iglesia. Pero Pablo viene a despertarlos de su sueño, de su letardo, y le dice, para avergonzaros lo digo. Para avergonzaros lo digo. Es decir, para vergüenza les digo esto. ¿Cómo es que nadie puede juzgar entre estas cosas entre ustedes? ¿No hay nadie ni siquiera con un poquito de sabiduría entre ustedes, hermanos? Hermanos, esto es una vergüenza para una iglesia. El que no haya sabiduría dentro de una congregación, ni siquiera en los líderes
o ni siquiera en un hermano, ni siquiera tan solo en un hermano, debe ser motivo de vergüenza para una iglesia. Pero ¿qué significaba esto, hermanos? ¿Por qué la iglesia de Corintio no tenía a nadie con una pizca de sabiduría dentro de ellos que pudiera discernir entre estos juicios, que podría ayudar entre estos litigios y riñas que habían dentro de la congregación? Hermanos, esto era un reflejo de la inmadurez que había en la iglesia de Corintio. La inmadurez, hermanos, no nos deja ser sabios. Tenemos que procurar ser cristianos maduros para poder tener sabiduría y poder aconsejar a los demás. Y ya hemos visto anteriormente el pecado de inmadurez en la iglesia de Corintio. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. Pablo les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hermanos, la inmadurez es un reflejo de nuestra carnalidad. Pablo le estaba diciendo que él no pudo hablarlos como gente espirituales, sino como a niños por su carnalidad, por cómo se estaban comportando ellos. Entonces, una iglesia, hermanos, se vuelve inmadura cuando deja la palabra de Dios, cuando deja la doctrina a un lado. Así es como una iglesia se vuelve inmadura y sin falta y con falta de sabiduría. La doctrina de un lado, hermanos, apenas hacemos la doctrina de un lado, nos volvemos una iglesia carnal. Empezamos a preocuparnos en cosas o en otras cosas de este mundo. Y muchas iglesias, lastimosamente, hermanos, hoy en día, pensando que están haciendo un bien al hacer esto, en verdad están haciendo un tremendo mal al hacerlo. Al dejar el estudio de la palabra, al dejar la predicación expositiva de un lado, la doctrina de un lado, y enfocarse en otras cosas secundarias, muchas iglesias creen que hacen un bien, pero están haciendo un grave daño en la iglesia. Hermanos, como cristianos, es una verdad que tenemos que saber que no podemos cosechar nada bueno separado de la palabra de Dios. No podemos cosechar absolutamente nada separados de Dios. Hermanos, cuando Dios en la creación hizo los peces y las criaturas del mar, Él habló a las aguas y dijo, créense los peces, y los peces existieron. En la creación, cuando Él quiso hacer las plantas y los árboles, Él habló a la tierra y las plantas y los árboles crecieron y florecieron. Cuando Él decidió crear al hombre, hermanos, Él volteó su mirada a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hermanos, cuando sacamos un pez del agua, ¿qué pasa? El pez se muere. Cuando arrancamos una planta hermosa que vemos en la naturaleza, pero la arrancamos de sus raíces, ¿qué pasa? La planta se muere, hermanos. La estamos separando de lo que fue creada, de la tierra. Hermanos, y cuando nos apartamos nosotros de Dios, solamente nos queda muerte también. Porque hemos hecho creados y formados a la imagen de Dios. Como iglesia no podemos apartarnos de la palabra de Dios. Es en ella donde encontramos fuerzas, donde renovamos nuestra mente cada día, donde hay verdad, donde aprendemos cómo vivir, cómo pensar, donde obtenemos sabiduría, hermanos. Esto es una fuente inagotable de sabiduría. ¿Cómo podemos? ¿Cómo hay iglesias que dejan la palabra de Dios a un lado y enfocarse en otras cosas, hermanos? Hermanos, la manera de cómo maduramos y crecemos es porque estudiamos todo el consejo de Dios, es decir, toda la Biblia. No solamente estudiamos las historias que nos gustan de ella, o las historias que se nos vienen a la mente, o las que mejor manejamos, las que nos sabemos un poco más. No, hermanos. Es por eso que predicamos expositivamente, es por eso que hemos empezado a predicar de manera expositiva, es decir, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque esa es la manera más sana en la cual nos va a ayudar a crecer como iglesia. De no ser así, hermanos, nos vamos a sentir tentados de predicar lo primero que se nos viene a la cabeza.
o de lo que a nosotros nos parece que es mejor. Pero en la predicación expositiva, hermanos, aunque el texto a mí me parezca un poco complicado o un poco incómodo, estoy amarrado al texto. Tengo que estudiarlo, tengo que predicarlo. Y de esa manera, solo de esa manera vamos a estar seguros que vamos a estar predicando todo el consejo de Dios. Y esto es lo que nos va a ayudar a crecer. No solamente las historias famosas tras historias famosas o lo que mejor manejamos así, año tras año. No, hermanos. Todo el consejo de Dios es necesario que lo conozcamos. Entonces, hermanos, Dios demanda y espera que cualquier conflicto entre hermanos de las iglesias se solucione en la iglesia. Hermanos, como cristianos, tenemos prohibido los pleitos legales, los pleitos entre hermanos. Ni siquiera tiene por qué haber pleito entre nosotros. Pero si lo hay, se debe de solucionar dentro de la iglesia. Porque si vamos afuera, hermano, a buscar solución, le estamos dando a entender al mundo que acá no hay sabiduría. Acá no hay ni siquiera una pizca de razonamiento, ni siquiera somos capaces de solucionar nuestro propio problema. ¿Cómo vamos a esperar cambiar la sociedad, hermanos? ¿Qué testimonio estamos dando? Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, los inconversos no tienen temor de Jehová, por lo tanto no tienen sabiduría. Ellos son los que deberían de venir a nosotros nuevamente a buscar consejos. Hermanos, ¿qué pasó con Moisés en la historia de Éxodo cuando él subió al monte y habló con Dios por muchos días? Una vez Moisés bajó del monte, la escritura dice que su rostro brillaba, hermanos, y no lo podían ver a la cara. Tenían que taparle el rostro a Moisés. Y así es como, o podemos tomar esa analogía para saber cómo nosotros debemos brillar en la sociedad. La única manera en que podemos ser luz y brillar en la sociedad es estando y pasando tiempo con Dios. ¿Qué tanto estamos estudiando la palabra? ¿Qué tanto estamos orando? ¿Queremos ser ejemplo de sabiduría? ¿Queremos ser capaz de cambiar a la sociedad? ¿Podemos ofrecer un buen consejo cuando se nos pida? Tenemos que pasar tiempo con Dios, así como Moisés lo pasó en el Éxodo, hermanos. Esa es la única forma en que vamos a brillar en la sociedad. Pasando tiempo con Dios, meditando en la palabra, estudiando la palabra, en oración con Dios. Es la única forma en cómo nosotros vamos a poder hacer un cambio en la sociedad y, por supuesto, disipar todo pleito dentro de la iglesia. Hermanos, nosotros como cristianos somos los llamados a tener matrimonios fuertes. Somos llamados a tener familias fuertes, buena crianza en los hijos. Pero sin embargo hay familias no conversas, no cristianas, que pareciera que hacen mejor todas estas cosas. ¿Por qué, hermanos? Esto no puede ser. Hay familias que tienen hijos que son más educados y se comportan mejor que familias cristianas que tienen hijos malcriados y no los educan bien. Hermano, esto no puede ser. Nosotros tenemos la fuente inagotable de sabiduría. Vayamos a la palabra, vayamos a Dios en oración y pidámosle conocimiento, discernimiento y sabiduría. Hermano, no podemos tener pleitos dentro de la iglesia. Eso es un indicio de nuestra carnalidad y de nuestra inmadurez. Mira lo que Pablo le dice en los versículos del 7 al 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Hermanos, ahora Pablo va a hablarle específicamente al hermano que defraudó, que cometió el agravio, y también va a hablarle al hermano que lo sufrió, que está sufriendo ese agravio. Versículo 7 le dice,
Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Hermanos, ya Pablo estaba diciendo, de por sí de que haya un pleito, ya eso es malo, ya eso es pecado. Eso es pecado y es síndrome de su carnalidad y de su inmadurez. Pero ahora que tengamos pleito entre nosotros mismos, entre hermanos, eso es aún peor. Primera de Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ya el pleito, hermanos, ya el pleito, solamente el pleito en sí era malo, significaba carnalidad. Ahora, ¿cuánto más entre hermanos? Qué horrible es eso, hermanos, dentro de una iglesia. Hermanos teniendo pleito contra otros hermanos dentro de la congregación. Luego de esto, de aclararle esto, Pablo le pasa a preguntar al hermano que fue ofendido. Presta atención, hermanos. Ahora Pablo empieza a preguntarle al hermano que fue ofendido por otro hermano. Porque recuerden que estamos viendo aquí una historia de dos hermanos que se llevan ante un juicio. Uno defraudó a otro. Y le dice al hermano que sufrió el agravio, le dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pablo le está diciendo, ¿por qué no lo soportaste y te quedaste callado? ¿Por qué no soportaste lo de tu hermano? ¿Por qué no lo sufriste y ya? Hermanos, ¿qué nos enseñó Jesús en Mateo 5, 38, 45 en cuanto a esto? Jesús dijo, el mismo Jesús, hermanos, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, Dios nos manda a soportarlo todo. Si un hermano nos ofende, lo que Jesús nos manda a hacer es soportar los hermanos. Hay un dicho en las iglesias, ¿verdad? Somos mansos pero no mensos. Muchas personas piensan, no, ¿cómo ese hermano me va a hacer esa afrenta a mí? ¿Cómo ese hermano me va a hablar así a mí? ¿Qué le pasa? Yo tengo que hacerme respetar, yo tengo que hacer valer mi nombre, mi reputación. Mira cuántos años yo tengo en esta iglesia. ¿Qué le pasa a ese hermano? Yo le voy a decir lo que le tengo que decir. Yo voy a parquear a ese hermano, como decimos, ¿no? Hermanos, ¿es eso lo que nos manda Cristo? ¿Es eso lo que nos dice Jesús? Jesús nos dice, ama al que te hace mal, sopórtalo todo. Te miró mal, habló detrás de ti, sopórtalo todo. A eso hemos sido llamados, a aceptar el agravio, hermanos. Hermanos, aceptar el agravio es lo que va a ser evidencia de que somos hijos de Dios. Miren lo que dice el versículo 45 de Mateo 5, 38, de Mateo 5, correcto. Miren lo que dice Jesús, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, sufriendo el agravio y soportándolo todo, vamos a dar evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no ofendemos a Dios? ¿Cuántas veces no pecamos contra Dios? ¿Y el Señor no nos perdona? ¿Dios no nos perdona sin condiciones? Hermanos, Él lo hace cada vez que vamos a Él en oración. ¿Y por qué nos sentimos nosotros que tenemos el derecho de hacer respetar nuestro nombre? ¿Quiénes nos creemos nosotros, hermanos? ¿Quiénes nos creemos que somos? Dios siempre nos perdona sin condiciones. Por lo tanto, hagamos lo mismo con los que nos ofenden. Hermanos,
perdonemos sin condiciones, soportémoslo todo. Dios nos disciplina como hijos, hermanos, es cierto, pero Él no nos castiga como castiga al mundo. No podemos, hermanos, tomar la venganza por nuestras manos. Luego de esto, Pablo va a hablar ahora con el que ofendió, no con el que lo sufrió, sino con el que lo ofendió. Y Pablo le dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Pablo le dice, ¿por qué pecaste? Pablo le está preguntando, primero, ¿por qué lo hiciste? Y segundo, más aún contra un hermano de la fe. Ni siquiera contra alguien más o contra alguien de tu familia, sino contra un hermano de la fe. Ahora, aquí la palabra que Pablo usa es, ¿por qué lo defraudaste? ¿Por qué defraudaste a tu hermano? Y esa palabra es como que yo te dije algo y no lo cumplí, ¿no? Pero en el contexto de Corintios, pareciera ser que hubo un problema, hermanos, de dinero. Hubo un robe. La palabra defraudar viene de la palabra fraude, que es robo. Entonces, como que hubo un tema de robo o con dinero, hermanos. Imagínense, un hermano robándole a otro hermano. Un hermano haciéndole fraude a otro hermano. Y ahora Pablo le está diciendo, ¿por qué lo hiciste? Y si lo hiciste, ¿por qué contra un hermano de la fe? Cuando la palabra de Dios nos insta y nos dice todo lo contrario, Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los hermanos de la fe. Esta debería de ser nuestra preocupación y lo que deberíamos de pensar cada día que vemos a los hermanos o pensamos en los hermanos o oramos por los hermanos. ¿Cómo yo puedo hacerle un bien a mi hermano? ¿Cómo yo puedo darle un regalo o bendecir a mi hermano por la situación que está pasando? Pero no, hermanos, muchas veces vemos a nuestros hermanos y pensamos en otras cosas. Pensamos muchas cosas y demasiadas cosas menos lo que la palabra nos manda a hacerle bien a ellos. ¿Cómo puedo ser una bendición para su vida? Ver en la vida de los hermanos qué les falta, si le hace falta algo, poder bendecirlos. Es lo que nos manda Pablo en Gálatas 6:10. Hagamos bien a todos y mayormente a los de las familias de la fe. Entonces, hermanos, tenemos aquí el principio esencial de nuestros versículos. El acudir a los tribunales y más aún para litigar con un hermano es caer muy por debajo del estándar cristiano, hermanos. Muy por debajo del estándar cristiano de comportamiento. Si un cristiano tiene, aunque sea solo un poquito del amor de Cristo, hermano, en su corazón, antes de llevar a ese hermano a un litigio, él va a sufrir el insulto, él va a sufrir la pérdida y él va a sufrir la afrenta. Él lo va a soportar todo. Y aún menos, por supuesto, hermanos, si el otro es su hermano. El tratar de vengarse, hermanos, es incompatible con el Evangelio. Eso no es lo que nos manda el Señor en su palabra. Entonces, hermanos, el pleito, las discusiones, las riñas, es pecado. Eso no es que lo vamos a dejar de hacer porque se ve mal y qué va a pensar la gente de la iglesia. No por eso vamos a dejar de tener pleitos. La razón por la que tenemos que dejar de tener pleitos es porque es pecado. Por eso no podemos tener pelea entre nosotros. No glorificamos a Dios con nuestro pecado, hermanos. Entonces, ya sea que ofendamos o que nos soportemos, ya sea que ofendamos o que no soportemos el agravio del hermano, en ambos casos estamos actuando mal y es pecado. De nuevo, ya sea que ofendamos al hermano o ya sea que no soportemos el agravio, en ambos casos estamos actuando mal y es pecado. Entonces, hermano, si usted tiene algún pleito, alguna riña con algún hermano de su congregación, pídale perdón a Dios y pídale perdón a su hermano. Porque es pecado, hermano. No lo piense más. Vayamos a hacer eso y listo, ya está, se acabó. Es por eso que vemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento de Cristo y los apóstoles diciendo y enseñándonos cómo se deben de solucionar estas riñas dentro de la iglesia. Si tu hermano peca contra ti, ve y llama a tu hermano
y pregúntale, oye, ¿por qué has pecado? ¿Por qué me has hecho esto? Si tu hermano se arrepiente, ya está. Si no se arrepiente, lleva contigo 2, 3 testigos. Si todavía no se arrepiente, llévalo ante la iglesia. Y si tampoco se arrepiente, solamente entonces da indicio de que no es hermano y debería de ser echado de la congregación. Es por eso, hermano, que Cristo nos manda a solucionar nuestros pleitos de esa forma, dentro de la iglesia. Él no nos manda a ir afuera al mundo, a los necios, a los inconversos, hermanos, porque ellos no tienen sabiduría, en ellos no hay luz. Versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora Pablo le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hermano, una persona injusta es una persona no justa, ¿verdad? Una persona justa es aquella que obedece la ley de Cristo, la ley de Dios. Lo contrario es la injusticia o quebrantar la ley de Dios. Entonces, ahora Pablo, hermano, se arranca un terrible catálogo de pecados, más terrible que el que hizo en el capítulo anterior, en el versículo 10 en adelante. Es un catálogo inclusive aún más largo. Y es un cuadro tenebroso, hermanos, de una civilización que da a entender que está totalmente corrompida. Y en medio de esta civilización, en medio de esta sociedad, donde había fornicarios, donde había adúlteros, afeminados, borrachos, hombres echándose con varones, maldicientes, estafadores. En medio de esa sociedad es donde la iglesia de Corintios estaba puesta, hermanos. Qué difícil ha de haber sido pertenecer a una iglesia con esa sociedad. Y si nos transportamos hasta el día de hoy, la sociedad, hermanos, no ha cambiado mucho, o podemos decir no ha cambiado nada. La sociedad hoy en día anda haciendo los mismos pecados que vemos aquí. Son ávaros, hay homosexuales, maldicientes, estafadores, borrachos, fornicarios, adúlteros. Se ve todos los días, hermanos. Y en medio de esta sociedad es donde la iglesia de Cristo ha sido puesta para alumbrar, para dar luz en medio de las tinieblas. Ahora, Pablo, y la parte satisfactoria de esto, es que Pablo les está diciendo ahora, en el versículo 11, les está recordando la gracia, viene la gracia de Dios, y les dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Hermano, qué bendición y gloria a Dios por esto. Ahora, muchos historiadores y teólogos creen que todos estos pecados, hermanos, estaban pasando dentro de la iglesia de Corintios. Y Pablo le está recordando, hey, ya ustedes no son cerdos, ya ustedes son ovejas, ya ustedes han sido lavados y santificados. ¿Por qué se comportan como cerdos y por qué siguen cometiendo los mismos pecados? Ahora, solamente pensar en eso es repudiable, hermano. Una iglesia que tenga todos esos pecados es horrible, hermanos, y da tristeza y da ganas de llorar. Pero es posible que la iglesia de Corintios estuviera cometiendo muchos de esos pecados. Y el ejemplo lo tenemos en el capítulo anterior, ¿no? En el caso de inmoralidad que había dentro de la iglesia, donde Pablo dice que ni aún eso se veía en los paganos, ni aún ese tipo de inmoralidad se veía fuera de la iglesia y estaba dentro de la iglesia. Entonces tenemos fuertes razones para pensar que todos estos pecados, hermanos, existían en la iglesia de Corintio. Qué terrible, hermano. Y esto pasa producto de la carnalidad, producto de una iglesia inmadura, hermanos. Ahora, ¿cómo un borracho deja de ser borracho? ¿Cómo un adúltero deja de ser adúltero?
¿Cómo alguien deja de engañar a su esposa? ¿Cómo alguien deja de robar? ¿Cómo alguien deja de estafar? ¿Cómo alguien deja de ser avaro? ¿Cómo alguien puede dejar la homosexualidad a un lado? Con sus propias fuerzas no van a poder. Si ellos te dicen, no, mira, la verdad que yo solo no puedo, yo no puedo dejar este pecado, yo no puedo dejar la homosexualidad, yo no puedo dejar de ser borracho, me cuesta mucho dejar de engañar a mi esposa. En parte es cierto, hermanos. Ellos solos no van a poder y tratar de hacerlo por nosotros mismos es imposible. Entonces, Alcohólicos Anónimos, la sociología, la psicología, no sirve para ayudar estos problemas, para dejar de cometer estos pecados, hermanos. Lo único que nos va a ayudar a dejar de cometer estos pecados, que va a transformar nuestra vida y nuestra mente, es Dios, es la palabra de Dios. Y esto es lo que le está diciendo Pablo en el versículo 11, cuando dice, y esto erais algunos, pero ¿qué? ¿Entraron en rehabilitación? ¿O fueron a un psicólogo? ¿O fueron alcohólicos anónimos? ¿O se aislaron de la sociedad por mucho tiempo? ¿Fueron a las montañas? No, hermanos, ¿qué les digo? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, Pablo le está recordando que eran ovejas. A veces como cristianos se nos olvida que somos ovejas. A veces se nos olvida la identidad que tenemos y es ahí donde necesitamos ese amigo que nos recuerde, hey, tú eres oveja, tú no eres lodo, tú no te puedes revolcar en ese lodo. Como ovejas podemos caer en el lodo, sí, pero la oveja va a procurar limpiarse lo antes posible y ir en arrepentimiento a Dios. No se va a gozar todo el día, toda la vida, bañándose y gozándose en ese lodo. Hermanos, evitemos los pleitos dentro de la iglesia, a toda costa. Evitemos las riñas. Si hay un problema entre nosotros, hermanos, busquemos solucionarlo dentro de la iglesia. Buscar soluciones fuera solo damos a entender que no tenemos sabiduría, que somos inmaduros y que somos carnales. Hermanos, como cristianos debemos de procurar nuestra santidad, pero también debemos procurar la santidad de la iglesia. No podemos ser egoístas, hermanos. Si usted está viendo que su hermano está en un pecado, hermanos, vaya y llámele la atención, vaya y recuérdele que él es oveja. Si no hace caso, sigamos el modelo bíblico, hermanos, vayamos con testigos. Si tampoco hace caso, llevémoslo a la iglesia. Y si no, bueno, saquémoslo de la iglesia porque está dejando mal el testimonio de la iglesia y de Cristo. Pero no vayamos, hermanos, afuera a buscar soluciones. No vayamos a las tinieblas a buscar luz, porque estamos siendo insensatos. Entonces, si usted me está escuchando, si usted está escuchando por primera vez la palabra de Dios, si se unió, si alguien le compartió el link y usted se siente identificado con alguno de estos pecados que Pablo menciona al final, adúltero, fornicario, avaricioso, borracho, estafadores, robadores, usted solo no va a poder cambiar su vida y usted solo no va a poder dejar de hacer ese pecado que tan seguido lo hace. Usted necesita de Dios, usted necesita pedirle a Dios por sabiduría, por misericordia y por gracia. Pídale a Dios que lo salve, que le quite ese corazón de piedra y le dé un corazón de carne, que regenere su vida. Y el Señor lo va a ayudar. Usted no necesita ir a Alcohólicos Anónimos, usted no necesita ir a un psicólogo, no, usted necesita la palabra de Dios. Encuentre una iglesia donde se predique la palabra fielmente, donde haya hermanos maduros y busque consejos y busque ayuda en esos hermanos, en esa iglesia, para poder cambiar. Solamente creyendo en Cristo, en su sacrificio, en lo que hizo en la cruz y arrepintiéndonos de nuestro pecado, vamos a poder hallar gracia delante de Él. Él no rechaza a nadie que va a Él humillado
constricto y arrepentido. Él lo recibe con los brazos abiertos. En Él, solo en Él hay salvación, hay transformación y hay cambio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este tiempo que nos has regalado. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias Señor por cada uno de mis hermanos y amigos que se conectaron en la mañana de hoy. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces no seguimos los modelos bíblicos de cómo tú quieres que solucionemos nuestros problemas, nuestras riñas, como congregación, como iglesia. Perdónanos por muchas veces ir a buscar consejos a las tinieblas, por muchas veces ir a buscar sabiduría donde no hay temor de ti, aquellos que no tienen nada de sabiduría, aquellos que son necios. Señor, ayúdanos a ser cristianos maduros. Señor, líbranos de la carnalidad. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón deseoso por tu palabra, deseoso por saber y estudiar más de ti, Señor. Señor, que podamos ser ejemplos en la sociedad, que podamos, Señor, ser ejemplo de sabiduría, ser ejemplo de estilos de vida para los demás. Señor, ayúdanos a crecer como una iglesia sana que alumbra en la sociedad y que transforma la sociedad en la que ha sido puesta. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos.